Estamos grabando hoy aquí en la iglesia que hemos celebrado el Día del Pastor. El pastor Gerardo Aguilar de la iglesia Leche y Miel fue nuestro predicador especial, nuestro invitado especial, y nos dio un mensaje muy bueno. Y bueno, estoy grabando para el mensaje del martes del culto de oración. Vamos a estar viendo Marcos siempre, ya esta semana en mi búsqueda, en mi devocional, terminé el libro de Marcos y tengo unos cuantos sermones más. Quería leerles, quería predicar hoy sobre este pasaje que realmente me impactó mucho cuando lo estaba leyendo. Y vamos a Marcos 15 del 42 al 47. Antes vamos a comenzar con un tiempo de oración, poniendo esta enseñanza de hoy en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y te damos gracias porque esta palabra tiene el mismo poder hoy que cuando fue escrita. Te damos gracias porque tú nos hablas y oro que tu Santo Espíritu traiga este mensaje a quien necesite escucharlo, que traigas convicción, que hagas, Señor, que nos retes, Señor, que nos muevas como tú quieras hacerlo. Cualquier cosa que pudiera impedir que la palabra llegara hasta tu trono, Señor, que pudiéramos nosotros, Señor, escuchar, quítala, cualquier impedimento que podamos tener, Señor, cualquier distracción, que podamos hoy ser ministrados por lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo oramos, amén. Marcos 15, del 42 al 47. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Este pasaje nos presenta a un personaje, José de Arimatea. José era parte del concilio, era alguien que tenía dinero y era alguien que seguramente tenía algún tipo de influencia para poder llegar hasta donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Era alguien que no le importó cuánto tenía que perder. Tal vez iba a perder su prestigio al ser asociado con Jesús, cuando aparentemente el ministerio que él había hecho, la prédica, estaba terminado. Cuando se miraba como que ya no había una esperanza, iba a perder también su posición frente a los demás líderes, porque se identificaba con este hombre que había sido crucificado. Iba incluso, si era seguidor de Jesús, ponía su vida en riesgo, porque podía, si a Jesús habían hecho esto al líder, que no decía, que impedía que a José de Arimatea le hicieran lo mismo. Era una persona con prestigio, una persona con una posición social, una persona que tenía mucha influencia, una persona que tenía dinero, porque la tumba que él tenía no era una tumba cualquiera. Pero todo esto no le importó a José cuando va a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Pudo haber puesto muchas excusas. Pudo haber dicho, bueno, yo soy seguidor de Jesús, pero ¿y ahora para qué? ¿Qué gano con ir a pedir el cuerpo de Jesús? Tengo una familia que pensar, no sabemos si era casado o no nos dice este relato, esta porción de la Biblia. Pudo haber dicho, pero ¿qué va a pasar con mi familia si voy yo y, como decimos, me doy color? ¿Qué va a pasar si yo de repente voy a pedir el cuerpo de Jesús? ¿Qué va a pasar también con mi posición? ¿No será que yo tengo una mejor oportunidad
para ser una influencia, para hablarle a otros de Cristo, de Jesús, así bajo quedarme a conocer como seguidor de Cristo en este momento? ¿Será que me rechazan los demás miembro del concilio al darse cuenta que yo era seguidor de Jesús? ¿Será que me dan la espalda? Nada de esto fue importante, sino que dice la palabra que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Él entra donde Pilato y no llega con avergonzado, no llega, sino que llega osadamente y viene a pedir que le entreguen el cuerpo de su maestro, de Jesús. Se recuerdan que él habían dado la espalda los discípulos, pero llega José, este personaje que hasta ahora no hemos sabido nada de él, y pide donde Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato, dice el versículo 44, se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Cuando Pilato se da cuenta que en efecto Jesús ha muerto y ha muerto antes de lo que ellos esperaban, viene y le entrega el cuerpo a José. Ahora, no nos dice la Escritura cómo estaba el cuerpo de Jesús, pero imagínese, había sido él maltratado por los soldados, había sido golpeado, había sido los látigos que había pasado, había estado en aquella cruz, y aquel cuerpo estaba probablemente deformado, irreconocible, sucio. Estaba aquel cuerpo en la peor condición. Estaba aquel cuerpo como cuando, por decir algo, como cuando uno estaba en el peor estado posible. Dice el versículo 46, informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Cómo sería que José de Arimatea, cuando hizo esta acción de envolver el cuerpo de Jesús, un cuerpo ensangrentado, deformado, desfigurado, no solo esto, sino el dolor de ese hombre al ver a su maestro en esta condición? ¿Se imagina todos los pensamientos que pasaron por la cabeza de José? Recordar las enseñanzas de su amado maestro, recordar cómo había sido bendecido por él, las pláticas que había tenido con él, recordar los buenos tiempos, las esperanzas que estaban puestas, y ahora estaba con aquel cuerpo en aquel estado de descomposición. ¿Cómo agarra aquel cuerpo? Lo envuelve en una sábana. ¿Cómo lo lleva a su sepulcro? Algún sepulcro que había dejado apartado seguramente para su familia, para él, pero aquello nada importa porque está haciendo aquello para su amado maestro. ¿Se imagina usted también cómo las esperanzas que en aquel momento, al ver a Jesús en este estado de que había muerto, las esperanzas de que iba a ser el Mesías, que iba a ser el libertador del pueblo, todo aquello se encontraba en aquella tumba. Toda aquella esperanza llegaba a su fin. Dice que estaba María Magdalena y María, la madre de José, mirando dónde lo ponían. Esas mujeres también estaban pendientes de cómo estaba Jesús. Y me imagino cómo ellas se sintieron en aquel momento. Y vamos a leer también de los versículos del 1, capítulo 16, del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.
Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga, de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando llega el día de reposo, el día domingo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé van a embalsamar el cuerpo, a preparar el cuerpo. Esas mujeres no toman en consideración cómo iba a estar aquel cuerpo. Había sido enterrado un viernes, imagínense, todo, como les decía, deforme, ensangrentado, desfigurado, golpeado. No les importó a ellas cómo iban a encontrar este cuerpo. No les importó a ellas también lo que esto podía representar para ellas también. Representaba para ellas incluso físicamente, esto podía tener un efecto en ellos. Podían ellas contaminarse porque este cuerpo como había quedado y ahora ellos iban a estar con este cuerpo después de 2 días de que ellas esperaban estuviera descompuesto. No les importó nada de esto a ellas, pero ellas van con la misión de servir a su maestro, al igual que lo fue José de Arimatea. No saben también cómo van a hacer para mover aquella piedra. Es interesante que ninguno de los discípulos iba con ellas, tampoco llevaron a ningún otro hombre, sino que ellas iban. Era una piedra pesada, que no era cualquiera que la podía mover. Eran mujeres, ellas que habían estado ya mayores, cansadas, todo lo que habían pasado, cansadas emocionalmente, pero ellas iban con la misión de honrar a su Señor, así como también José lo honró. Iban con esta misión y llegan. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Estas mujeres se encuentran aquella piedra, que era muy grande, dice la palabra, y ya no está. Y se ponen a pensar, ¿qué pasó acá? Y no hay nadie a quien le pueden preguntar, ¿qué pasó acá? Seguramente en ese momento sintieron algo de temor. Sintieron algo de miedo. ¿Será que se llevaron el cuerpo del maestro? ¿Y qué pasó acá? Nosotros vimos dónde lo enterraron. Nosotros estuvimos ahí cuando José lo puso en la tumba. ¿Qué pasó acá? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entran al sepulcro, hay un joven vestido de blanco, un ángel, dicen los otros pasajes, y a ellas les entra miedo. No esperan encontrarse a nadie, pero se encuentran a este joven vestido de blanco ahí. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No nos dice la palabra, pero imagínense el gozo que tenía aquel ángel al darle las buenas nuevas a estas mujeres. A estas mujeres que iban con el corazón roto, sin esperanza alguna. A estas mujeres que creían que era el final de la historia. De repente el ángel les trae aquella noticia que iba a cambiar toda su perspectiva. Ya no iban a tener temor, sino que era una oportunidad de gozo, porque había pasado lo que no se podían imaginar. Aunque el Señor se los había dicho, en su mente era muy difícil ver aquello. ¿Cómo estaría ese ángel? Alegre, con un gozo que ni me puedo imaginar, sonriente él. ¿Y cómo fue el escogido para traer estas buenas nuevas a estas mujeres? Que sabía que ellas iban a cambiar al escuchar esto. Cuando ellas escuchan esta noticia, él les da la tarea de ir y llevar la noticia al resto de los discípulos, de ir y llevar una noticia que iba a cambiar
todo el panorama, que iba a cambiar toda la historia, que no iba solo a cambiar las vidas de ellas, pero de todas las demás personas. Él dice la palabra que se fueron huyendo del sepulcro con mucho temor y temblor y no le decían a nadie. Me pregunto cuánto tiempo estuvo que cuando ellas ya pudieron hablar, salir del shock, salir de aquel susto y cumplir con la tarea que les dieron, de ir a contarles a los discípulos lo que había sucedido. ¿Cuánto tiempo sería? No sé. Lo que encuentro aquí en la palabra, encuentro a José de Arimatea y encuentro a estas mujeres. Cuando ellos entierran a Jesús, cuando ellos llevan a Jesús, cuando ellas ven a dónde es enterrado su maestro, para ellas este capítulo está cerrado. Y probablemente al poner aquella piedra sobre la tumba, sus sueños, sus esperanzas quedaban ahí, a pesar de lo que Jesús les había dicho. José, cuando prepara aquel cuerpo ensangrentado, que él mismo lo vio, lo envolvió, lo tocó, lloró, sufrió, su corazón estaba dolido cuando vio todo esto, terminaba la historia. Pero no sabían que solo unos días después iban a recibir una noticia que iba a transformar sus vidas, iba a transformar el mundo, iba a hacer una diferencia. Lo que Jesús había dicho se iba a cumplir. No sé hoy qué está pasando en tu vida. Tal vez hay algunos sueños o hay algunas situaciones que tú crees que no hay manera que pueden cambiar de alguna forma, que están terminadas, que están concluidas, que no hay opción alguna. Tú mismo has enterrado aquel sueño. Tú mismo has visto que tal vez en algún momento pudo haber pasado, pero no pasó. Estas mujeres creían que Jesús sí era el Señor y en algún momento iba a restituir, iba a traer el cambio, iba a ser el Salvador, pero no. Pero es justo en ese momento que Jesús hace lo imposible y cambia su lamento en gozo, trae la mejor noticia. Y el Señor está en el negocio de seguir cambiando situaciones que nosotros no le vemos ni pies ni cabeza. No creemos que algo bueno puede suceder de esto. No le vemos rumbo alguno. No sabemos cómo puede pasar. Y es justo por eso, porque esto solo va a pasar si el Señor lo hace, que es ahí donde el Señor actúa. Tal vez tú has enterrado un sueño, tal vez has enterrado algo que el Señor te ha dicho, algo que tú has querido lograr y ahora crees eso y es parte del pasado. Pero no tiene que ser así si el Señor dice lo contrario. Si el Señor lo dice, Él lo puede hacer y lo va a hacer. La sorpresa que tuvieron esas mujeres, la sorpresa que tuvo José de Arimatea al ver aquel cuerpo enterrado y después ya no. No sé si Jesús también se le apareció a José de Arimatea, no encuentro esto en la palabra. Esperemos que sí haya sido, que él haya sido uno de los que lo haya podido ver cuando él resucitó. Pero imagínense el gozo que tuvo ese hombre al ver a su maestro ahora, aquel que había enterrado, caminando. ¿Qué querrá hacer el Señor en tu vida? ¿Cómo querrá transformar tu vida? ¿Cómo querrá sorprenderte? ¿Qué querrá hacer? El Señor lo puede hacer. El Señor es capaz. Conozco de un Dios que cambia situaciones cuando para nada me lo esperaba. Un Dios que es bueno, que es fiel, que nos ama con amor eterno, que pelea por nosotros, incluso con nosotros mismos pelea por nosotros. Un Dios que cumple lo que ha prometido, lo que ha dicho, así lo va a hacer. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que encontramos en ella.
Dios, no sé qué está pasando en la vida de los que están viendo esta prédica, pero oro, Señor, que ellos puedan confiar en ti, en que tú eres un Dios de lo imposible, un Dios que tienes planes y propósitos más allá de lo que podemos imaginar, un Dios que es bueno, un Dios que nos ama, un Dios que es fiel. Oro que tu voluntad se cumpla, Señor, que tu santa, buena y perfecta voluntad se cumpla, y que a pesar de lo que el enemigo nos diga, de las mentiras que nos arroje, de lo que nos quiera hacer creer, nuestros ojos puedan estar en ti. A pesar, Señor, de nuestra incredulidad, puedas tú obrar, Señor, y hacer lo que solo tú puedes hacer. Que podamos ser sorprendidos al ver lo maravilloso que eres y cómo tú te mueves, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.